Sé que no están muy familiarizados con el tema que estoy dando a las 11 porque lamentablemente hemos tenido algunos atrasos y no lo hemos podido subir todo en estos días. Así es que rapidito los voy a poner al día con respecto a esto. Estamos teniendo un estudio palabra por palabra de Efesios 4:13. Sé que lo conocen, sé que lo saben de memoria muchos, pero lo vamos a leer, ¿ok? Efesios 4:13, vamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digan, amén. Otra vez, amén. Ahora, solo quiero confirmar una cosita. Díganme, por favor, si no les molesta el proyector ahí donde está. ¿No les molesta? ¿No? ¿Estamos bien? Excelente. Gracias. No se preocupen. A ver, ¿quiénes se pueden de memoria ese versículo? Efesios 4:13. ¿Quiénes lo conocen de memoria? ¿Quiénes se lo van a aprender de memoria? A ver, ¿quiénes? Solo déjeme confirmar. Se ve, ¿verdad? Pero no se ve tan... Está cargando. ¿Sí va? ¿Será? Ahí va. Ya va queriendo. Muy bien. Entonces les decía, lo que hemos estado aprendiendo en Efesios 4 es que el Señor nos ha dejado un mapa de crecimiento. Diga conmigo, un mapa de crecimiento. El día que el Señor nos salvó fue el punto de partida, el punto inicial en el cual comenzamos a caminar. Ese fue el inicio de nuestra jornada. ¿Sí? Y aprendíamos que hasta que todos lleguemos, quiere decir, el Señor no nos va a soltar hasta que lleguemos al final. El Señor no nos va a dejar tranquilos hasta que nos llegue al final a donde Él ha dicho que nos va a llegar. ¿Sí? ¿Y cuál es ese lugar hacia donde Él nos está llevando? Esa es la cabeza, la soberanía, el punto más alto de la estatura de Jesús. A ver, cuando pensemos en la estatura de Jesús, a lo que nos referimos es al tamaño, a la edad, a la estatura o a la forma que tiene Jesús. Vlad, y eso quiere decir que el deseo de Dios, el propósito de Dios es que tú llegues a ser como Jesús. ¿Estamos claros? Ese es el propósito de Dios para tu vida, Vladi. Aparte del propósito de que te cases, aparte del propósito de que tengas hijos, aparte del propósito que le sirvas, el propósito final, el propósito mayor de Dios para cada uno de nosotros es que alcancemos a ser como Jesús. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Pero para eso el Señor nos ha dejado un mapa. El Señor nos ha dejado una forma de caminar, nos ha dejado un sendero que seguir. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les enseñaba el camino que tenían que seguir? Vamos a ver si alguien me puede contestar. ¿Cuál era el camino que Jesús les enseñó a sus discípulos que tenían que seguir? Piénsenlo. Porque Jesús les dio ejemplo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús les lavó los pies? ¿Qué les dijo Jesús? Ahora yo hago esto por ustedes y ustedes no lo entienden. Pero después ustedes van a tener que hacer eso con otros. ¿Cuál es el camino que Jesús marcó para sus discípulos? El camino que Jesús marcó para sus discípulos es el camino de seguir sus pasos. El camino de seguir su ejemplo. Ahora déjenme decirles una cosa. ¿Cómo fue el ejemplo que Jesús les enseñó a sus discípulos? Ahora les pregunto, ¿cómo es el ejemplo que Jesús nos ha dejado a nosotros? Para que seamos como Él. ¿Alguien puede responderme a eso? ¿Alguien puede decir cuál es el camino que Jesús nos enseñó? ¿Cuáles son las pisadas que Jesús dejó para que nosotros sigamos? La prosperidad,
¿Riquezas a montones? Dígalo, humildad. ¿Será que nos dejó estar afanados por el trabajo? Humillarnos. ¿Qué otros pasos nos dejó Jesús en el camino para seguir? Servir, amar, perdonar, poner a otros antes que a mis propios intereses y deseos, amar a los niños, amar a mi prójimo, amar a mis enemigos, perdonar al que me ofende, orar por los que me persiguen. Les hago una pregunta. ¿Jesús enseñó con el ejemplo, sí o no? Entonces, llegar a la estatura de la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quiere decir aprender a ser como Él en todo. Hermana, imagínese usted aprender a ser como Jesús en todo. Aprender a amar como Él amó. Aprender a perdonar como Él amó. ¿Qué tal cuando alguien nos ha crucificado y llegar al punto de decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace? Tengo que decirles eso porque seguir las pisadas de Jesús también significa que nos vamos a encontrar con que nos traicionen en el camino. Seguir las pisadas de Jesús también significa que en algún momento de la vida nos van a menospreciar. Nos van a ver de menos como a Él lo vieron de menos. Escuchen por favor, seguir las pisadas de Jesús significa que muchas veces vamos a tener a la par a un Judas y lo vamos a tener que amar y lo vamos a tener que servir. Y escuche, cuando Judas llegó a traer a Jesús en el huerto de Getsemaní, el Señor le dijo en el huerto de Getsemaní, ¿a qué has venido, amigo?, le dijo. ¿Cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo? Yo siempre hago la burla, la broma con ustedes de que uno es así. Porque uno es sarcástico, hermano. ¿Y qué te pasó, amigo? La gente piensa que Jesús así se lo dijo, ¿verdad? ¿Y a qué has venido, amigo? No. Jesús era realmente el amigo de Judas. Él le dio su amistad sincera, honesta, fiel. Lo que les estoy diciendo es que para llegar a ser como Jesús, tenemos que caminar en sus pasos. Y caminar en sus pasos significa todo lo contrario a lo que yo y usted somos ahorita. ¿O no es cierto? Porque somos altivos, hermanos. Somos unos grandes agrandados. No, es que no sabe con quién se ha metido esa persona. No sabe que tiene un Dios que me defiende. Y los hermanos varones hemos tenido unos estudios de gigantes que se han dado cuenta cómo es el corazón viejo, ¿verdad? Hay gigantes de venganza, ahí hay gigantes de glotonería, ahí hay gigantes de ambición, ahí hay gigantes de estancamiento, ahí hay gigantes de la mundanalidad, ahí hay gigantes de todo eso. Todos esos gigantes lo que quieren hacer es borrar las pisadas de Jesús para que no las sigamos. Llegar a ser como Jesús significa que mi vida sea transformada, sea cambiada a la semejanza del Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. Vamos a ver. Entonces, yo les he dado aquí varias cosas. ¿Qué les parece? ¿Está dura la palabra? No. No, ¿verdad? Muy bien. Déjenme ver, ahí estamos. Les hemos enseñado hasta que es la meta, ¿verdad? Esto quiere decir que el Señor no nos va a dejar nunca. Aquí lo vamos a poner, esta es la meta, ¿sí? Hasta llegar al final, hasta que lo logremos, hasta que estemos con Él,
hasta que lleguemos al punto que Él ha destinado para nosotros. Luego aprendíamos que lleguemos. Este es un lugar donde tenemos que aspirar a llegar y donde el Señor nos está llevando. ¿Qué es? ¿Qué? La soberanía. ¿Están siguiendo? Esta es la cabeza. Este es el gobierno del Señor. Y ustedes se acuerdan que en este punto dibujábamos el tabernáculo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Dibujábamos el tabernáculo con todas sus partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y decíamos que el arca del pacto o el gobierno del Señor está aquí arriba, en el lugar santísimo, ¿verdad? El Señor está buscando tomarnos de donde estábamos, tomarnos de lo que éramos, tomarnos de lo que fuimos alguna vez en la vida, ayudarnos a llegar a través de ese mapa de los recursos para que con su ayuda alcancemos a llegar, se dio vuelta, desde la puerta hasta arriba, hasta amar su soberanía, hasta amar su gobierno, hasta amarlo a Él, a amar quién es Él. ¿Están ahí? Pero ese camino para arriba, ese camino para arriba está tapizado por las pisadas de Jesús. Está tapizado por todo lo que Él caminó y vivió. Él fue a las aguas del bautismo, Él se convirtió en el altar del holocausto, en el sacrificio perfecto, Él fue la oración perfecta, Él fue el ejemplo de oración perfecta cuando vino a enseñarnos a orar, ¿se acuerdan? Él fue el altar del holocausto, Él es el candelero de la palabra cuando Él dijo, yo soy la luz. Él es la mesa de los panes cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6. ¿Sí? Y Él es la cabeza del gobierno cuando vino y dijo, el Padre y yo uno somos. Jesús nos dejó el camino trazado en el mapa del tabernáculo, cada pisada ahí estaba para usted y para mí. O sea, lo que estoy tratando de decirles es, lo voy a hacer más grande aquí, miren. Lo que estoy tratando de hacer o de decirles es lo siguiente. En todo este camino, lo voy a poner de otro color, a ver. En todo este camino, queridos hermanos, lo que me voy a encontrar son las pisadas de Jesús. Y me lleva a recorrer el tabernáculo, empiezo a caminar aquí en el atrio, empiezo a ser lavado por su sangre, a ser lavado por su agua, a ser lavado por el fuego del Espíritu, purificado por el fuego del Espíritu, mejor dicho. Me empieza a llevar a tener experiencias de oración en su nombre. ¿Las pisadas de quién estoy siguiendo ahí? De la doctora Hicks, dicen. Me lleva a la palabra, a que la luz de la palabra me ilumine, me alumbre. Me lleva a comer de las experiencias. ¿Las pisadas de quién estoy siguiendo ahí? No en balde Jesús decía, oigan, no de balde Jesús decía, todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí. O al revés, todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y yo siempre les he dicho, ¿y la cruz para qué se carga? ¿Para qué cargó la cruz Jesús? ¿Para irla a aventar desde el monte? ¿Para qué cargó la cruz? Dígalo, ¿para qué cargó la cruz? Para morir en ella. Ahora la pregunta sería, ¿y para qué nos está llamando a nosotros a cargar la cruz? ¿Va que nunca lo habían pensado así? Para que sacrificara al hermano. Aquí le llegó esta cruz a Miguel para llegar hasta el final. Yo le estoy ayudando a llevarle la cruz para clavarlo allá al hermano. Jesús pidió que cargáramos la cruz y llegáramos hasta el final para llegar al Gólgota,
voluntariamente a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, déjenme decirles algo que aprendí de la doctora Esparza. Jesús se crucificó solo. Él agarró el mazo y se dio en la mano, en los pies. Él solo se metió la lanza en el costado. Este principio es tremendo, hermano, pero míreme pues, vaya, pues, por eso este mensaje era para ustedes. Este no es mi mensaje todavía, no he entrado, esta es la introducción, ¿ok? Este mensaje es para ustedes. Siempre va a haber alguien que nos crucifique, hermanos. Ya sea nuestra propia carne la que nos quiere matar, ya sean los enemigos, ya sean los impíos, ya sea allá afuera el mundo, siempre van a buscar matarnos, siempre van a buscar destruirnos. El propósito de Roma y de los judíos al matar a Jesús no era que se levante y que se resucite. El propósito de matarlo era destruirlo y deshacerse de él. Así es que bueno, lo que les estoy tratando de decir con todo lo que les estoy diciendo es, ¿quiénes quieren seguir a Jesús? ¿Quiénes quieren caminar en sus pisadas? ¿Quiénes quieren seguir sus pasos? ¿Quiénes quieren que Él los lleve un recorrido en todo su tabernáculo hasta llegarlo a amar, a llegar a amar la soberanía, el gobierno del Señor? Prepárese. Prepárese a sufrir menosprecio. Prepárese a sufrir que lo vean de menos. Prepárese a sufrir que le llamen loco. Prepárese a sufrir que le digan hijo de Belcebú. Prepárese a sufrir que le digan que está endemoniado porque como grita en la iglesia. Prepárese a llevar una cruz y que la gente lo critique porque lleva una cruz, cuando le van a decir que es loco, que tonto, ¿por qué lleva esa cruz tan pesada? ¿Por qué no hace algo para salvarse él mismo? Y prepárese cuando vea que viene el mazo de otra gente que lo está crucificando. Y no diga, Padre, envía millones de ángeles en este momento a que vengan a quebrar este mazo, Señor, en la cabeza de la persona que me lo está haciendo. Sino que cuando veamos el mazo de la gente que viene sobre nosotros, digamos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quiénes quieren llegar a la unidad de la fe? Por eso no es para cualquiera. Es para aquellos que dicen, yo ya no quiero gobernar yo ya no quiero reinar yo ya no quiero ser yo quien tome las decisiones, quien vaya por la vida viendo qué tiene que hacer. Yo quiero que Él sea quien gobierne sobre mí. Yo quiero que Él sea quien me dé lo que yo necesito, quien me dé la paz, quien me dé el descanso, quien me dé el amor, quien me dé el perdón que yo necesito para llegar a ser como Él. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene como propósito mostrarnos a la persona de Jesús. Pero no tiene como propósito mostrarnos a la persona de Jesús solamente porque tiene ganas de mostrárnosla. Tiene como propósito mostrarnos a la persona de Jesús para que lo amemos a Él y para que aprendamos a ser como Él. ¿Me están siguiendo? Muy bien, vamos bien, hermanos. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí les hablé de dos cosas. Les dije que la unidad de la fe se mueve de dos lados. Bien, en el primer lado tenemos colectivo o congregacional o como el cuerpo de Cristo. Como les digo, ustedes no estuvieron en el mensaje del domingo pasado porque le prediqué a las 11. ¿Por dónde está mi agua? ¿La han visto? ¿Me la alcanzas, please? Y la semana pasada les explicaba esto, gracias. Les explicaba esto. ¿Alguien me puede decir qué hora es? Uy, Dios mío, solo me quedan 10 minutos. La semana pasada les explicaba esto.
Dice la Biblia en Isaías 53 que Jesús fue quebrantado por nosotros, ¿sí? Fue llevado como cordero inmolado, que no abrió su boca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice que fue quebrantado en todo, varón experimentado en quebrantos, en dolores, lo demás. Luego dice que después de haber padecido vería linaje. Y la semana pasada les explicaba, ese linaje es la iglesia que salió del costado de Jesús, que salió del sacrificio de Jesús. De lo que Jesús pagó, salió el linaje para usted y para mí. De la sangre que Jesús pagó, salió la sangre que nos compró, nos redimió a nosotros, que nos adoptó y nos injertó en la familia de Dios. Jesús sabía el precio que estaba pagando cuando fue a la cruz. Y ese precio fue una vida para su esposa. O lo que estaba comprando con el precio de sangre fue vida para su esposa, vida para su iglesia, vida para su cuerpo. Vida para que ustedes y yo no tengamos que vivir en muerte. Para eso les voy a dejar la tarea que esta semana vean este mensaje, el pasado, de la unidad de la fe en término colectivo, en términos de cómo el Señor nos está buscando hacer uno en Él. Uno con mi hermano, uno con mi hermana, uno con las personas que me rodean. ¿Piensan diferente? ¿Ustedes creen que Alfredo y yo pensamos igual? ¿Ustedes creen que Gonzalo y yo pensamos igual? ¿Ustedes piensan que Emilia y yo pensamos igual? Tenemos diferencias, pero esas diferencias no significa que yo no tenga que amarla como mi hermana en Cristo. No significa que yo no tenga que tenerle paciencia. No significa que yo no tenga que hacerle caso. Significa que el Señor está buscando que seamos uno en Él. ¿Vamos bien? Entonces, ahora vamos a introducir otra cosa, porque la unidad de la fe también tiene que ver a título personal. ¿Están ahí, hermanos? Ya aprendimos entonces que la unidad de la fe se divide en dos lados. Número uno, colectivo, como el cuerpo de Cristo, y número dos, personal. En pocas palabras, fíjate pues, Vladi, el Señor está buscando que crezcas de dos lados. Que crezcas aprendiendo a amar a tus hermanos y que crezcas aprendiéndolo a amar a Él. ¿Me doy a entender? Que aprendan a amar a sus hermanos y que aprendan a amarlo a Él. ¿Se acuerdan que Jesús contestó cuando le preguntaron sobre los mandamientos? ¿Qué dijo Él? Hay un mandamiento nuevo que les doy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Les estoy comprobando lo que les estoy diciendo. El propósito del Señor es que crezcamos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice Juan 17, para que seamos uno, y amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, con todo nuestro empeño. Para que entiendan eso un poquito mejor, todavía les puedo hacer esto más aquí, miren. El amor debe ser de dos formas. Y eso fue revelado en la cruz. ¿Sí? Jesús se detuvo en la cruz y no se bajó de la cruz. Número uno, por amor a su Padre. Por una relación personal que tenía con su Padre, porque nunca dejó de hacer la voluntad de su Padre, porque siempre fue obediente a su Padre hasta la muerte. ¿Me están siguiendo? Por amor a su Padre. Número uno. Número dos. Por amor a nosotros. Amor a su Padre y amor a nosotros. Tenía un doble propósito al estar en la cruz. Él vino a hacer la voluntad de su Padre porque lo amó,
pero también vino a morir a la cruz porque la amó a usted y porque me amó a mí. Perfeccionó el amor, porque Él dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ¿quieren el mensaje de la cruz? ¿Quieren el mensaje crucificado? ¿Quieren el mensaje de la esposa? ¿Quieren seguir a Jesús? ¿Quieren crecer en el tabernáculo? ¿Quieren llegar hasta el punto final, hasta la meta, llegar a ser la esposa? Amen al Señor en primer lugar y amen a su prójimo como ustedes mismos. Y miren qué figura forma eso. Es la forma de una cruz. Porque en la medida en la que yo aprendo a amar al Señor con todo mi corazón, yo voy a estar dispuesto a amar a mi hermano. Por lo tanto, como dice la Biblia, no puedo decir que amo al Señor y aborrezco a mi hermano. Tampoco puedo decir que yo amo a alguien sin conocer realmente la fuente de amor que se llama Jesús. Por eso, mis queridos hijos jóvenes, insistimos: no se casen en yugo desigual. Por favor, no se metan en noviazgos misioneros. Que yo me voy a meter, yo lo voy a convertir. Y casi puede ver uno al lobo vestido de ovejita, ¿verdad? Sí, por ti voy a llegar a la iglesia. Y vienen, llegan a la iglesia. Cierto que llegan a la iglesia. Pero nadie puede amar verdaderamente a su hermano si no conoce la fuente de amor que se llama Jesús. Porque les cuento, en la triple naturaleza del hombre hay un sentido que se llama afecto. Y ese afecto está corrupto. Y ama las cosas que no tiene que amar, y ama como no tiene que amar, y tiene afecto por lo que no tiene que tener afecto. Hasta que llega Jesús con su sangre, toca y santifica eso, entonces empezamos a amar de la forma correcta. ¿Me están entendiendo? Y podría irme por ese lado, pero no me voy a ir por ese lado. Voy a respetar lo que había escrito aquí para ustedes. Ahora vámonos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Este tema me va a llevar más tiempo del que yo pensaba. Pero no importa, ¿verdad? Que el Señor nos enseñe lo que nos tenga que enseñar. ¿Están listos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta ahí vamos ahorita. Ahora, ¿qué es esa unidad de la fe? Ya aprendimos, la unidad de la fe significa aprender a ser uno con nuestros hermanos, aprender a ser uno como iglesia, uno como cuerpo de Cristo, a tener una sola fe, a tener un solo llamado, un solo propósito, una sola visión, una sola meta. Pero del otro lado también significa hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué dice y del conocimiento de quién? Dígalo, ¿de quién? Ok, entonces necesito que me entiendan, que lo vean claramente. Pablo está diciendo que tenemos que alcanzar dos cosas: la unidad de la fe del Hijo de Dios y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Vamos bien? La unidad de la fe del Hijo de Dios y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Miren pues, Pablo está diciendo que el Señor no nos va a dejar solos, no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar sin recursos, no nos va a dejar solitarios en el camino que vamos caminando, siguiendo sin la forma, sin el mapa, sin el camino trazado, para que alcancemos a llegar a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Lo que está tratando de decir es que el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar cuando nos ha tomado de su mano hasta llevarnos a ser uno en la fe con su Hijo. Sé que les estoy hablando en chino a algunos, pero se los voy a explicar. Escuchen por favor lo que les estoy diciendo. El Señor los tomó
y los trajo a este lugar para tomarlos de la mano y enseñarles a llegar a tener una unidad con Cristo, que sea tal que la fe de Cristo sea la que opere en usted y no sea su propia fe, porque nuestra fe es finita, porque nuestra fe es imperfecta, porque nuestra fe flaquea, pero la fe del Hijo de Dios no flaquea. La fe del Hijo de Dios se mantiene firme como un pilar en la casa de Dios que no se mueve para nada. A eso es lo que está diciendo el Señor que nos está llevando. Nos está llevando a que nuestra fe sea una con el Hijo de Dios. A que nuestra unidad con el Hijo de Dios sea tal que lleguemos a decir un día: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo sé que este tema me tengo que dárselos despacio porque si no lo logramos ver, no vamos a entender a dónde estamos yendo. Ahora sí, vámonos a Gálatas 2. ¿Lo tienen? Vamos, leamos con fuerza, por favor, conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Perdón, 2:20, no les di versículo. Disculpen. ¿Lo tienen? Vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digan amén. Digan amén. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Efesios 4:13? ¿Y por qué están conectadas las dos cosas? Porque Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe del Hijo de Dios. Luego Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga esto. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en mi vida, en el día a día, mientras estoy en este cuerpo carnal, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, surge la pregunta, para que lo piensen. ¿Qué es la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? Pregúntenselo. Vamos, sacuda por ahí adentro la mente ahorita y piense, ¿qué es la fe del Hijo de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es? A ver, les pregunto, ¿Jesús tenía fe? Él era la fe, dice. ¿Jesús tenía fe en su Padre? ¿Jesús tenía confianza en su Padre? ¿Jesús estaba seguro de su Padre? ¿Jesús en algún momento dudó de su Padre? ¿Qué es eso? Esa es la fe del Hijo de Dios. Esa es la confianza del Hijo de Dios. Entonces, si me están siguiendo y agarraron el hilo de lo que les estoy diciendo, Pablo está diciendo en pocas palabras, es que miren, señores, el Señor no se va a dar por vencido hasta que nuestra fe sea una con la de su Hijo, hasta que nuestra fe se fortalezca en la fe de su Hijo, hasta que cuando ustedes ya no puedan más, venga la fe del Hijo y trabaje en ustedes y los levante a ustedes cuando ya no tienen fuerzas, cuando dudan, cuando tienen incertidumbre, porque hermanos, a todos nos pasa que dudamos. A todos nos pasa que nos sentimos inseguros. A todos nos pasa que nos sentimos preocupados. ¿Ustedes creen que aquí su servidor no se preocupa? ¿Ustedes creen que aquí sus servidores no de vez en cuando dicen, Señor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor.
¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Nosotros no podemos, Señor, y a veces ya no tenemos fuerza, Señor, pero en ese momento es cuando la fe del Hijo de Dios viene sobre uno y trabaja y dice, es que no es por tus fuerzas, es que soy yo en ti. Porque si fuera por tus fuerzas, hace tiempo te hubieras dado por vencido. Si fuera por tus fuerzas, hace tiempo te hubieras ido para otro país a saber qué cosas. Pero es por la fe del Hijo de Dios que ustedes y yo todavía seguimos en pie. Porque cuando nuestro viejo corazón dice no, el nuevo corazón en nosotros dice sí. Porque cuando el viejo corazón viene y dice, es que te vas a morir, ni siquiera vas a llegar a los 40. El viejo corazón dice, estás todo enfermo, te vas a morir. Cristo en nosotros dice, pero es que Él es Jehová Rafa, mi sanador. En Él puedo confiar, Él es mi medicina, Él es mi doctor. Puedo confiar en Él, que Él tiene cuidado de mí. ¿Qué es eso? Eso se llama la fe del Hijo de Dios en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Me están siguiendo? Miren esto que apunté aquí, se los voy a leer. Dice Martín Lutero. Pero me prometen que se van a emocionar cuando se los diga. Yo cuando lo leí, hasta lo puse en verde, lo subrayé y lo puse en negrita. La fe del Hijo de Dios es la fe que nos une íntimamente con Cristo, para que Él y usted se convierta como si fueran una sola persona. En pocas palabras, cuando yo ya no puedo, Él puede en mí. Cuando yo ya no tengo fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando siento que tengo dudas, viene la palabra y me dice que no dude, que confíe porque Él tiene el control. Llegar a esa unidad de fe quiere decir es que yo, por mi fuerza, yo no puedo, pero me levanto, oro y el Señor me da nuevas fuerzas y sigo adelante. Si usted nunca ha experimentado eso, yo le invito a que diga, Señor, yo sé que tú vives en mí y sé que en mis propias fuerzas yo no puedo lograrlo, pero en tu fuerza sí puedo, Señor. Yo sé que en tu fuerza yo no puedo perdonar, pero en tu poder y en tu fuerza tú sí puedes hacerlo en mí. Y el apóstol Pablo lo mencionaba, creo que la pastora hace un par de días. Señor, este aguijón de la carne, 3 veces he orado para que se me... Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu flaqueza, en esa fe que duda muchas veces. Ahí es donde el Señor viene, te rescata, te levanta y te enseña. Eso se llama la unidad de la fe. Eso se llama llegar a ser uno con Jesús. Está bien, ya no lo voy a usar. Sigo, comentario de Lutero. Así que, oigan esto pues. Me emocioné. Así que podemos decir confiadamente, ahora yo soy uno con Jesús. Por lo tanto, la justicia de Cristo, la victoria de Cristo y la vida en Cristo son para mí porque yo estoy en Él. Escuchen, por otro lado, Cristo en mí, Cristo siendo uno conmigo o yo siendo uno con Cristo, dice, yo soy ese gran pecador, yo soy quien fue a la cruz, yo soy quien cargó con la muerte, porque los pecados de Él y la muerte que era sobre Él son míos ahora porque Él es uno conmigo. Martín Lutero está diciendo en pocas palabras, cuando ustedes y yo venimos y en nuestra condición de duda, de incertidumbre, de no saber qué hacer, de no saber para dónde agarrar, de no saber qué decidir, vamos a nuestro cuarto, vamos a nuestro aposento, ahí a hablar con Él, donde sea que oramos y decimos, Señor, siento que ya no puedo más, siento que ya no tengo fuerzas, Señor, siento que yo ya no voy a lograrlo. Cuando Él viene, nos toma, nos levanta, nos da la victoria, estamos siendo uno con Él y Él se está perfeccionando en nuestra debilidad. Él está levantándonos, Él está llevándonos a la victoria. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Estamos fortaleciéndonos en la fe del Hijo de Dios. Estamos llegando a una unidad de la fe del Hijo de Dios. Siempre recuerden esto. Escuchen, si Cristo fue capaz de venir a convertirse uno con Gonzalo,
para decir, yo tomo sus pecados y su muerte, para que Él pueda tomar de mi poder, para que Él pueda tomar de mi victoria, para que Él pueda tomar de mi vida. Yo cargué sus pecados, yo cargué todo lo malo que ustedes tenían. ¿Cómo no voy a cuidar de ustedes? ¿Cómo no voy a tener cuidado de ustedes? Si cargué lo peor que tenían, ¿cómo no me voy a encargar de ustedes ahora que valen mi sangre? Dice el Señor. ¿Cómo no me voy a encargar de ustedes que se debilitan, que se sienten débiles, que sienten que ya no pueden más, pero que tienen a Cristo dentro de ustedes, la esperanza de gloria? Cada vez que se sientan débiles, cada vez que sientan que no pueden más, digan, aquí en mí está un poder más grande que no soy yo, no es mío. Se trata del Hijo de Dios y Él me puede ayudar a llegar. No es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, no es por lo que yo pueda producir aquí en mi corazón, porque de aquí solo salen cosas malas. Como dice Jeremías 17, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Es cierto, ese corazón es malo, viciado, necio, tonto, viejo, orgulloso, soberbio. Pero hemos aprendido en los mensajes de la pastora. Está el hombre fuerte que es el viejo corazón, pero luego dice, pero viene uno más fuerte que se llama Cristo en nosotros. Y agarra a ese viejo débil que no tiene fe y no tiene fuerzas, y lo que hace es levantarle y enseñarle a confiar en el Padre para formar en él una unidad de fe, de decir, este se va a parecer a mí, este va a aprender a confiar en mi Padre como yo aprendí a confiar en mi Padre. Nos agarra cuando estamos en el huerto de Getsemaní. Padre, siento que me muero. Señor, siento que me muero, pero tú diste la fuerza que necesitaba para llegar. Y se levantan y cuando vienen a sentir hay algo dentro aquí que los levanta y dice, en el nombre de Jesús lo puedo lograr. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O solo a mí me pasa? Hay domingos, no me dejará mentir. Y los que han predicado lo saben también. Hay domingos que pararse aquí, pueden haber 5 personas, pueden haber 60 personas, pero uno literalmente siente que no sabe ni cómo entrar, ni cómo salir, ni qué hacer. Y uno solo se para aquí y dice, en tu nombre, Señor, con tu ayuda, Señor, se trata de ti y por ti. Por eso estoy aquí. Y sé que me ayudarás a llegar al final. Y cada domingo que nosotros terminamos, ¿saben qué decimos cuando nos vamos de aquí ya para la casa a comer algo, a descansar? Gracias, Señor, porque nos permitiste un día más poderte servir, poder terminar nuestra tarea. Porque lo que les estoy diciendo es, nuestra fe muchas veces va a flaquear. Escuchen, no tienen un pastor perfecto, no tienen una pastora perfecta que nunca se equivoque, que nunca tienen miedo. Tienen pastores que cuando tienen miedo saben a dónde ir. Tienen pastores que cuando tienen dudas saben a dónde ir. Porque lo que hacemos es decir, Señor, nosotros no podemos, pero tú en nosotros sí puedes, Señor. No tenemos la capacidad, pero tú en nosotros sí lo puedes producir. Llévanos a esa unidad de fe. Queremos aprender a confiar como tú confiaste en el Padre, Señor. Queremos aprender a amarte como tú amaste al Padre. Queremos aprender a ser uno como tú fuiste uno con el Padre. Ayúdanos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. No se pierdan los siguientes mensajes porque no les he hablado todavía de lo que Efesios dice. Efesios 6 dice, tomen el escudo de la fe. ¿Qué creen? Se los anticipo para que lo vean en los siguientes mensajes. El escudo de la fe no es otra cosa más que la naturaleza y la confianza de Cristo en su Padre. Hermanos queridos, amados del Señor, vamos a dudar muchas veces, vamos a llenarnos de incertidumbre, vamos a llenarnos de debilidad muchas veces, pero para eso tenemos a Jesús en nosotros, para que nos ayude a vencer. Él ya tomó la victoria por nosotros, Él tomó la muerte de nosotros para darnos su vida, Él tomó la derrota de nosotros para darnos su victoria. ¿Qué más no puede hacer por nosotros si ya lo hizo todo? Amén. Vamos a orar. ¿Listos? Padre, te damos gracias en esta mañana.